Jóvenes somos, no pararemos, en tu amor somos libres. Jóvenes somos. Ya sé que... ¿Por qué yo? Porque yo voy a dar la pequeña palabra, pues... Pues en realidad... Ningún joven le pasó por la mente a mi mamá, la líder, para dar una pequeña historia, una pequeña reflexión de los personajes de la palabra de Dios. Y pues yo en realidad no pensaba que iba a dar una palabra. Pero esta semana vino a mi mente un versículo de la palabra de Dios encontrado en el libro de Romanos capítulo 5 verso 8, el cual dice en el nombre de Jesús: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este hermoso versículo, esta pequeña porción de la palabra de Dios, nos enseña, nos muestra, nos dice que Dios tiene un amor tan maravilloso para con nosotros, que no le importó de dónde venimos, que no le importó de dónde nos sacó. Hay que dar siempre gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él, sin conocernos, dio su vida por nosotros. Él, siguiendo una orden de su Padre Celestial, nuestro Dios, dio su vida con amor hacia nosotros. Les voy a dar una pequeña reflexión, de la cual quiero que se quede en su mente y en su corazón, la cual tiene por título Amigo de Pecadores. Nosotros somos lo más vil y menospreciado de la tierra. Somos aquellos que por el mundo no somos nada. Los hijos de Dios, los que verdaderamente viven en el cristianismo, los que verdaderamente le entregaron su vida a Jesús, los que no les importa lo que la gente les diga, tienen un sufrimiento personal. ¿Por qué? Porque viven bajo señalamientos, viven bajo estrictas normas en las cuales muchas de las veces uno sufre como creyente. Pero no solamente hacia ellos murió Jesucristo, sino aquella persona, aquel sujeto, aquella señorita, aquel joven que se encuentra en el mundo. Jesucristo no solamente dio la vida por uno que otro, no. Jesucristo dio la vida por todos. Jesucristo dio la vida en aquella cruz del Calvario con amor para aquellos que verdaderamente quieren entregarle su vida. No solamente aquellos que ya la tienen, la salvación. Unas palabras que dice este versículo, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Esta pequeña frase nos enseña, nos relata la vida de Jesucristo, nos da a entender la vida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la muestra de amor que dio el Padre hacia con nosotros, dando su vida en la cruz del Calvario. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la razón para llegar al Padre. Jesucristo es el que nos lleva hacia nuestro Padre eterno, que es Dios. Nosotros exaltamos el nombre de Jesucristo porque es nuestro Salvador. Es aquel que dio su vida por nosotros en aquella cruz. Es aquel que no le importó nada, no le importó ensuciarse, no le importó derramar lágrimas, no le importó burlas con tal de que nosotros seamos salvos. Muchas de las veces nosotros como creyentes queremos empatizar con el mundo, aún sabiendo que podemos perder la salvación. En la actualidad, la juventud, nos dejamos engañar a veces por el qué dirán. Nos dejamos engañar
por las amistades del mundo. En lo personal, yo me dejé engatusar por mis amistades hasta caer bajo. Yo tengo una historia triste en mi vida pasada, en mi vida antes de conocer a Jesucristo verdaderamente, en la cual sufrí muchos desprecios, en los cuales sufrí muchas traiciones. Llegué a vivir experiencias difíciles y dolorosas. Pero cuando le entregué mi vida a Jesucristo, todo cambió. Verdaderamente entendí lo que es el amor y el perdón, lo que era la gracia. Estamos, teológicamente hablando, en la quinta dispensación, el tiempo de la gracia. Un tiempo ilimitado. Una época en la cual no hay tiempo específico para que termine. Hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Pero en la actualidad se han visto muchas señales de los últimos tiempos, en los cuales Dios nos habla y nos enseña y nos dice que Él está pronto a llegar. La segunda parte del versículo dice en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros siendo pecadores, aún siendo creyentes, aún siendo salvos, seguimos pecando. Aún verdaderamente, aún cuando un cristiano le entrega la vida a Jesucristo, sigue fallando. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo, estamos en la carne. Estamos en una fase en la cual es cuando nuestro carácter, nuestra mentalidad cambia. Pero hay momentos en el que la carne es débil. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no usamos la armadura de Dios. No nos vestimos con la armadura de Dios. A veces no ayunamos, no oramos. Más la juventud de ahora que en esta cuarentena, en este encierro, se podría decir, hemos sufrido, hemos hecho lo que nosotros nos dé la gana. ¿En qué aspecto? En que a veces nos vale leer la palabra de Dios aunque sea un momento. A veces no le prestamos atención a lo que es la oración, a lo que es tener una intimidad con nuestro Padre, a tener una devoción hacia Él. A veces en este tiempo no lo dio Dios para perderlo, sino para ganar. ¿Qué ganar? Ganar esa comunicación nuevamente con nuestro Dios. Ganar esas armas espirituales, perfeccionar esos dones, esos talentos en lo personal. Perfeccionarnos en nuestra debilidad aquí en la casa. A veces nosotros no comprendemos por qué nosotros fuimos escogidos. ¿Por qué Dios tuvo misericordia de nosotros y no de otras personas? ¿Por qué a nosotros nos dejó vivir y a otras no? ¿Por qué a nosotros nos da cualidades y a otras no? ¿Y por qué a uno no nos da ciertos talentos que a otros? Pero ¿por qué primeramente Dios nos dio la misericordia y la gracia a nosotros? ¿Y por qué no la demás gente? Un dicho famoso dice que el buen juez por su casa empieza. A veces nada más llama a Dios a ti y a tu familia, al cristianismo, o no al cristianismo, sino a una vida, una devoción con Dios. Y nosotros somos aquellos que tenemos que empezar a hablarle a aquellos que no conocen a Jesucristo, empezando por nuestra casa. Y si no es un familiar, tal vez es un amigo, o un conocido, o una persona que tratemos. Jesucristo nos dejó un mandamiento después de creer en Él, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero no tenemos que ir a todas las naciones. Primeramente tenemos que empezar por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestros amigos, por la gente que queremos.
y aún por la que no queremos también. Porque dice la palabra de Dios que hay que amar a nuestros enemigos, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Voy a leer otra pequeña porción de la palabra encontrada en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 15. Dice en el nombre de Jesús: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era uno de los más grandes apóstoles de la palabra de Dios. Se puede decir que era una eminencia para estos tiempos, porque era un hombre que sufrió penalidades como buen soldado de Jesucristo. Era un hombre que no le importaba la muerte con tal de hacer la voluntad de su Padre y con tal de hacer la voluntad de Jesucristo aquí en la tierra. Y él mismo dice que él es un mismo pecador. Si él lo dice, ¿cuánto más nosotros que no hemos hecho grandes cosas por él? A veces nos quedamos en un momento de conformismo como creyentes, en el cual no nos damos cuenta verdaderamente del valor de la salvación. El ser salvos es un regalo hermoso y maravilloso que no tiene precio. El ser salvos te da la libertad, te da la paz, te da la satisfacción de que estás haciendo las cosas correctamente conforme a la voluntad de Dios y no la nuestra. Y a veces no nos gusta mostrar la salvación a gente. A veces nos gusta quedarnos con ella. Cuando yo nací en un hogar evangélico, en un hogar creyente. Yo vengo de una familia cristiana, creyente, pero por mis amistades, por mí mismo también, quise probar otras cosas y me alejé del camino de Dios. Pero cuando tuve mi verdadero encuentro con Jesucristo, fue lo más hermoso y maravilloso que existió. A veces me dicen, ¿por qué a ti cuando te hacen algo, te dicen algo, a ti no te afecta? O si te afecta, no lo demuestras. La verdad es que cuando uno siente la gracia de Dios, no le importa lo que la gente le diga, no le importa lo que la gente le haga. ¿Por qué? Porque uno tiene a Jesucristo en su corazón y ve el verdadero cambio. Yo era una persona egoísta, hipócrita, soberbia, orgullosa. Yo estoy tratando todavía con mi vida, mas sin embargo en algunos aspectos, como el rencor, como las enemistades, Dios ya cambió eso en mi vida. Cuando uno verdaderamente se entrega a Jesucristo hay un cambio total. O poco a poco, pero hay un cambio. El apóstol Pablo era un perseguidor de creyentes y los mataba. Y él no se tentaba al corazón. Pero cuando tuvo su encuentro con Jesucristo, fue un cambio radical en su vida porque dejó de perseguir y ahora era el perseguido. Tenemos nosotros un amigo que es Jesucristo. Cuando fue el día del Pentecostés en el aposento alto, nos dio a otro fiel amigo que Él está dentro de nuestros corazones si lo dejamos entrar, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que en los momentos tristes, en los momentos de nostalgia, en los momentos de depresión, se encuentra ahí dándonos un abrazo, haciéndonos sentir una paz y unas caricias del Padre. A veces nosotros jugamos con el Evangelio como creyentes, fingiendo que la gente necesita de la salvación. En esos momentos que estamos en nuestros hogares, es momento de que aunque sea un pequeño
versículo, una pequeña palabra, o compartir una pequeña predicación, no importa de cuál, pero que tenga el mensaje de salvación. Tal vez un amigo o algún conocido lo vea, y cuando alguien te pida que le hables de Jesucristo, no ceses en hablar. Al contrario, da más. Siempre demuéstrales que hay uno que verdaderamente nos ama y que dio su vida por ellos. En esta hermosa tarde, sé que la palabra es corta, pero en conclusión quiero decirles que nosotros no somos nada sin Dios, no somos nada sin el amor de Jesucristo. Y de que no estamos solos, sino que tenemos al Espíritu Santo que está dentro de nuestros corazones. Y aquel que quiera sentir la presencia del Padre, la presencia del Espíritu Santo en su corazón, que no tarde más, porque Él es un caballero, está esperando a que nosotros le abremos la puerta a Él. Esto es todo de mi parte. Y quiero decirle que Dios les bendiga, y aquella persona inconversa que nos escucha, quiero decirte que entregué la vida a Jesucristo es lo más hermoso y bello que te puede pasar. Porque Él lo llena todo. Él llena ese vacío en tu corazón. Que Dios les bendiga.